que es un thriller muy refrescante, apto para cualquier lector, habitual o no. Hola, buenas, bienvenidos a Glir. Somos Eirin81, Hola, Glo9 y hoy estamos con Blanca, Cabañas, sí, autora de Perro que no ladra. Un libro muy interesante. Hola, Blanca. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, muchas gracias por este ratito y a charlar un poco sobre el libro. Claro. Muchas gracias a ti por darnos a conocer tu libro y la verdad que genial el libro, ¿no? Empezaremos un poco por hablar, pues, es tu primera novela, ¿no? Perro que no Sí, ladra. es mi primera novela, sí, se publicó el 12 de mayo y sí, no hay mucha gente que lo sepa, pero en un principio fue autopublicada. Ajá. La autopubliqué en Amazon en diciembre del 2020 Wow. y al mes de haberla autopublicado fue que la envié a 2 o 3 editoriales. Tampoco, es que yo no tenía grandes expectativas, ni mi sueño era desde siempre pues tener mi libro en mi estantería, mi historia. Lo que pasa es que todo ha ido fluyendo de una manera que mira dónde estamos, ¿no? Y eso, al mes lo envié a 2 o 3 editoriales y a los 3 meses pues ya me había contestado Suma de Letras. Y fíjate, y sí, es mi primera novela y publicada con Suma, así que contentísima. Toda esa evolución da fe de que la novela es muy buena, la verdad, porque Ay, autopubliques, hay mucha gente que se autopublica y al final queda ahí, pero que ya al rato ya te venga una editorial y te publique es muy Es bueno. verdad que hay gente muy buena en la autopublicación, pero lo que pasa es que, como ocurre con plataformas como Wattpad, donde si no lo conocéis es pues una plataforma donde la gente escribe, lo publica y todo el mundo puede consumir esa lectura. Entonces no tiene filtro, con la autopublicación pasa igual. Claro. No está ese filtro editorial, entonces puedes encontrarte cosas muy buenas y cosas no tanto. Quizás por eso no tiene tanto caché como el mundo editorial, pero aún así ya digo que hay pues escritores muy buenos debajo de la autopublicación. ¿Y qué tal la experiencia de autopublicar? ¿Bien? ¿Sencillo? Pues muy bien, a mí me encantó, la verdad. Yo siempre digo que volvería a repetir porque aprendí muchísimo. Sí que es verdad que es muy difícil, que al final todas las decisiones pues las tomas tú, eres el artesano de tu proyecto y en ti está la calidad o no del mismo. Y también si tú quieres hacerlo todo o si por el contrario pues quieres ayudarte de profesionales, contratar por ejemplo a un corrector ortotipográfico, un diseñador. Yo contaba con mi pareja que me diseñó la portada y maquetamos el proyecto, pero a ver, es duro, pero yo aprendí muchísimo, me dio tabla también, hablando, que pues fueron mis primeras entrevistas con medios locales y provinciales y demás, y yo repetiría, y fue mi primera opción, es que no barajé otra. No. Y se aprende mucho, que además pues, para el futuro, aunque después lo dejes en manos de editoriales, tú ya sabes un poco cómo funciona todo el proceso, más o menos, ¿no? Digamos. Claro, pues sí, de forma autodidacta, cosas que yo no me había planteado nunca, yo qué sé, como que no debe haber muchos verbos en gerundio o evitar los conectores, no debe haber muchos conectores o adverbios acabados en mente, quizá uno en cada página, detalles que no te habías planteado nunca. Claro, pues empecé a formarme porque como me lo corregí yo misma, error, quizás es mejor contar con otra persona porque llega un momento en el que lo lees tanto que no ves tus propios errores, pero pues aprendí muchísimo y sí, una experiencia pues súper enriquecedora, la verdad. Porque siempre te ha gustado escribir y querer sacar un libro, ¿no? ¿Es una cosa que ya siempre de pequeña? Sí, siempre me ha gustado escribir. Ayer o antes de ayer escribí una entrevista y me preguntaban esto, que cómo no había estudiado yo quizá una carrera relacionada con las letras, pero no, bueno, aparte de a la temprana edad a la que tenemos que tomar este tipo de decisiones, que yo creo que no estamos ni de lejos preparados, pues me llegué a plantear periodismo, pero es verdad que es escribir, pero no escribir sobre lo que tú quieres. Claro. Pero es que para ser escritor o escritora, ¿qué se estudia? Yeah. Y al final en mi casa, pues mis padres son los dos maestros, entonces digamos que era un mundo muy familiar para mí y acabó influyendo en mi decisión, que también la docencia a la que me dedico hoy en día, pues tiene su parte pues, de muchas gratificaciones, pero esto siempre ha sido como mi espinita clavada.
algo que yo quería hacer por mí. Claro, claro. No, y además la profesión de maestra también tiene mucho, bueno, no mucho, pero bastante que ver con la literatura. Te estás muy en contacto, ¿no? Además con libros, no sé, también te da una fuente de inspiración, a lo mejor también, ¿no? Yo creo que es muy bonito, lo de ser maestro Sí, abarca de mucho. hecho, hay mucho de mí y de la educación en Perro que no ladra. Sí. No sé si luego vamos a hablar más. Ahora Más hablaremos, es verdad. Ahora vamos a profundamente. hablar del libro, ¿no? Pero sí, claro, claro que influye. Claro. Vale. Pues nada, hablaremos vamos a hablar del libro, ya que, ¿no? Perro que no ladra. Danos una pequeña sinopsis, así, sin mucho spoiler, claro, para la gente que aún no lo ha leído o para que tengan una idea de qué va el libro. Vale, pues Lara, que es la protagonista, tiene que volver a su Chiclana natal después de 14 años sin tener apenas noticias de su familia. Y al volver, pues aparte de hacer frente a una familia que nada tiene de ideal, que es muy controvertida, y ya el lector irá profundizando y viendo por qué a Lara le crea tanto recelo regresar, pues hará frente al motivo principal que hace 14 años hizo que se fuera, que es la desaparición de una de sus mejores amigas en la preadolescencia. Y entonces, pues, al regresar ya hecha una mujer, pues, adulta, sentirá, ¿no?, esa responsabilidad atribuida, porque realmente no la tiene, pues de encontrar la verdad y de encontrar a su amiga. La verdad. Se dará cuenta de que no es tan fácil encontrarla. Aquí hay muchos secretos y muchos personajes con muchas sombras a su alrededor. Sí. Muy curioso eso. Sí, porque una cosa que se ve mucho en el libro es como el trasfondo de la personalidad de una persona, que al final es un poco lo que pones también la parte final, la parte de atrás de la sinopsis, que es como todo lo que has vivido antes te lleva a fortalecerte como persona, la persona que eres actualmente. Y también afecta a la persona que es actualmente. Exactamente, sí. No solo Lara, ese grupo de amigas que ya nunca estará completo, pues cada una ha ido forjando su personalidad y, como dicen ellas, ¿no?, que se les ha prohibido una reminiscencia feliz y para bien o para mal, pues son ahora como son y así tiene que hacer frente a los problemas. Y no solo este grupo de amigas, también pues el resto de personajes secundarios, como por ejemplo la madre, que es un personaje que indiscutiblemente marca la historia y marca la personalidad de Lara. Sí. Pues claro, todo nuestro pasado influye en nuestro presente y en cómo somos. Porque el germen, digamos, de la novela, Sí. ¿cuál es? ¿Por qué salta la chispa de escribir esta novela? Pues mira, en el 2020 estaba yo estudiando un máster de atención temprana y necesidades educativas especiales. Eran meses antes de que sucediera todo esto de la pandemia y recomendaron una lectura que no es que suela hacer yo caso de este tipo de recomendaciones, pero en este caso sí, menos mal, y leí a Francisco Mora, que es un neurólogo, y pues él habla sobre la neuroeducación, que es una neurociencia pionera en el estudio del cerebro utilizando técnicas de neuroimagen como el TAC o la resonancia magnética, y gracias a ellas, pues hoy en día se conocen síndromes que no es que existan a partir de hoy, es que antes pues no tenían una explicación plausible y ahora pues sí, como por ejemplo el síndrome de Capgras, que fue, como tú dices, el germen de esta novela, que yo cuando lo descubrí pues quedé totalmente impactada. Y este síndrome afecta al hipotálamo, que es el horno de las emociones, donde se tejen nuestras emociones, y básicamente consiste en que la persona afectada pues no reconoce a personas que a priori debería conocer. Entonces, por ejemplo, si os pasara entre vosotras, ¿no? Pues os reconoceríais físicamente, diríais, sí, es que es ella, habla como ella, se mueve como ella, pero algo me dice que no es ella, que es un impostor, que es un doble idéntico. Y yo, pues, es que parecía ficción, ¿verdad? Sí, parece una peli, ¿no? Sí. Una película. Parecía una peli, claro. Yo me quedé anonadada, empecé a investigar, leí mucho. Hay muy poco escrito realmente porque se conoce desde hace, pues, relativamente poco. Y esa fue mi idea original. No sabía cómo, pero yo quería volcar, pues, todo eso que yo estaba aprendiendo en una historia. Quizá por eso está la voz de Ángel, que es el psiquiatra de Lara, para justificar pues toda esa información que yo quería introducir desde alguien que dominara el tema
Y así fue, porque no solo quiero seguir esta línea en la que no solo entretener con un buen thriller, que hay muchos y al momento ya te has olvidado, ya no sabes ni de qué iba, porque es verdad, hay mucha variedad hoy en día, pues también contar algo interesante, o al menos que a mí me lo parezca, divulgar, formar en algo y bueno, pues ya que soy maestra y estudio acerca de la educación, pues en este caso el síndrome de Kármán me pareció súper idóneo. Es que hay mucha novela, por ejemplo, novela negra. Esto, bueno, más thriller que novela negra, ¿no? Pero es como que siempre lo mismo, el típico, el policía o la policía que trae un caso, no sé qué, y ya está, claro. Entonces en este libro es como una mezcla de muchas cosas, porque tenemos eso de la psicología, que me gusta mogollón, todos los toques que le da Ángel y lo que piensa Lara a veces. Y por otro lado tenemos tradiciones, hay súper cosas extremas. O sea, es una mezcla muy interesante y además también quien investiga no es un especialista en investigación, sino que es una persona normal como cualquiera, ¿no? Es esa mezcla todo de cosillas. Ese es cuando una persona que no es detective o del cuerpo de policía investiga, lo llaman domestic noir, pero lo han catalogado de rural noir. Quizás por eso, ¿no? Por la ambientación y demás. Sí. Total. Pero sí, a mí también me gusta y creo que es más fácil que el lector empatice, ¿no? Que conecte directamente con la protagonista porque, bueno, pues sus pensamientos podrían ser y sus cábalas las que está haciendo el propio lector. Totalmente. Y, bueno, siempre un libro siempre tiene mucho de cada uno, ¿no? De quien lo escribe. En este libro hay muchas cosillas, ¿no? que son tuyas, ¿no? Estás muy reflejada en muchas cosas. Por ejemplo, supongo que Chiclana, creo que es de Chiclana, ¿no? Sí. Entonces, ese sí que es una parte... Claro, soy de Chiclana y entonces pues yo quería ambientar la novela en mi tierra, aparte de por el orgullo y demás, porque me sentía muy cómoda, porque para mí es más cómodo pues contar de donde yo vivo, las distancias, la forma de vida de la gente, los escenarios, los conozco, entonces pues me resulta más fácil y además también pues me parecía interesante darle esa vuelta de tuerca, porque Chiclana, para quien no lo conozca, pues está en la provincia de Cádiz y es muy, muy turístico. Tenemos una playa que es la más kilométrica de aquí de Cádiz y es su principal atractivo turístico. Sin embargo, pues eso, yo quería mostrar el Pinar del Hierro de la Espartosa, que no es tan conocido, y pues vestirla quizá de ese aura misteriosa y lúgubre que no tiene en realidad, ¿no? Porque es más viva y más alegre, invita a quedarse, no he sido muy justa con Chiclana, pero pues, y al final hace ilusión, ¿no? Que la conozcan no solo por su turismo, sino también por sus libros, por su cultura. Claro. Y sí, hay de mí, claro, en la novela. Claro, siempre. Yo creo que eso es inevitable. Las aventuras de Blanca de pequeña por la zona. Sí, claro. A ver, como la historia está contada en 2 líneas temporales, pues exacto. Todos esos juegos de niñas en el pasado, sí, es parte de mi infancia. Bueno, también hay muchas novelas que lo que ocurre es que después la gente va al lugar a decir, esta novela me inspiró, voy a ir a ese lugar a ver qué hay. Entonces igual ahora la gente va a ir al Pinar a decir, oye, mira estaba aquí. Me han llegado a preguntar si de verdad existía el frigorífico, ¿vale? Ir a buscarlo, o sea, me lo han llegado a preguntar. Hay que poner uno allí, por lo menos, decir, pedir al ayuntamiento, decir, pon ahí un... Sí, lo que dices tú, la ambientación lúgubre me recuerda a mí, yo soy de Galicia y me parecía como más tirando hacia Galicia que la idea que tengo yo de Andalucía, ¿no? Entonces era como decir, como traspasar de un lugar a otro, muy, ¿no? Porque lo lúgubre del bosque, de tal, me suena más de otra zona que no de Andalucía, digamos, ¿no? Pero bueno. Claro, es que el norte y los agentes climatológicos siempre invitan, hacen que sea un escenario perfecto para el crimen. Pero, y también la brujería de allí. Exacto, que hay también una conexión. Sí, totalmente, sí, cierto. Pero claro, también están ahora saliendo muchísimos escritores que ambientan sus novelas aquí en Andalucía, como pues eso, Benito Olmo, Daniel Fupiani, Men Marías. Sí. Y a mí es que esto también de la lluvia, la tormenta, me gusta mucho. Sí. No, está bien. Y también me hace muy bien, nos ha gustado mucho en la parte de agradecimientos lo de Dumbledore. Ah, sí. ¿Eres fan de Harry Potter y eso? ¿O? Sí, me encanta. Siempre digo que
quizá el libro que me hizo leer por primera vez por ocio, no por una obligación, no por una lectura que tuviera que leer en el instituto, pues fue El mundo de Harry Potter. Ahí leía de verdad porque me encantaba. Mi madre me compraba el libro, que entonces no existía nada, ni redes sociales ni nada. Y me acuerdo que se creaban unas colas kilométricas en los centros comerciales, una cosa, y me lo leía en 2 o 3 días. Me encanta, me encanta. Ahí estamos. Entonces sí, me siento muy identificada con eso que cuento de Dumbledore, ¿no? De cómo él saca de su corteza prefrontal con la varita esos recuerdos en la marmita, los mete, y lo mismo me pasa a mí con las historias. Es que no puedo descansar hasta que las he soltado. Si no, estoy continuamente ahí anotando ideas, dándole vueltas. Así es. Me hace, cuando nos llegó el libro, me mandaste una cartita, un mensaje, ¿no? Y decía que gracias a los concursos literarios, que fue como que dejaste de lado el síndrome del impostor, ¿no? Sí, pero eso ya fue hace mucho, ¿no? Porque ahora ya veo que ya fluye todo, ¿no? Bueno, me alegro que me lo digas. A ver, es que claro, he estado estudiando tanto, los últimos, yo qué sé, te diría 13 años he estado estudiando, dedicándome a la docencia. De hecho, fue en esta última convocatoria, en julio, cuando por fin me he sacado la plaza como maestra ya funcionaria en la escuela pública. En fin, ha sido un camino tremendo. Entonces no he podido volcarme en la escritura como a mí me gustaría. Y me conformaba con muy poco. En el 2018, así, si no me equivoco, descubrí los certámenes literarios y fue mi manera de volver a conectar con la escritura. Me conformaba con escribir un relato breve al año, participar en certámenes, con la fortuna de que lo fui ganando. Y eso pues me hizo creer más en mí, y más que el premio económico, pues confiar en mí y decir, oye, a ver, que ya no es mi madre, mis amistades, sino que un jurado se ha leído todos los relatos y me ha señalado a mí como el que más le ha gustado. Será por algo, y volvió a pasar. Entonces, pues eso me daba a mí pues esa autoestima que necesitamos, porque es eso, el síndrome del impostor siempre está ahí, hay mucha competencia y nunca te lo terminas de creer del todo. Y eso hizo pues que al final me sentara y dijera, también con el parón que tuvimos, ¿no?, de la pandemia, que dije, vale, ahora voy a escribir, que tengo tiempo, lo que yo he querido siempre, que es una novela. Y así surgió Perro que no ladra. ¿Y habrá más? ¿Ya estás pensando más? Seguro. Habrá más, sí. La segunda novela ya está escrita, es un borrador, todavía no está terminada, pero está escrita. Y nada, me queda darle muchísimas vueltas, relecturas, corregirla, pero tengo muchas ilusiones puestas en el proyecto. Me he documentado mucho y creo que si Perro que no ladra pues se nutre de la neuroeducación, en este segundo proyecto parto de otro mundo que a mí también me ha parecido muy interesante y del que creo que no se ha hablado desde el thriller. Así que hasta ahí puedo leer. Vale. Hay un tema, es verdad, hay un tema que no hemos hablado, la protagonista, en cuanto a su orientación sexual, me parece muy interesante cómo se trata el tema, porque muchas veces hay novelas que dicen, es una novela para lesbianas, esta es una novela, siempre están dirigidas, digamos, centradas en el tema de mujer que le gusta a mujer. Entonces, en este caso, la protagonista, digamos, es normal, vamos. Quiero decir, ella vive su vida y tiene sus sentimientos hacia una persona, hacia otra. Me gusta mucho cómo tratas ese tema y también muchas citas que se hablan o reflexiones, sí. Por ejemplo. Las reflexiones son muy buenas. Exacto, sobre ese tema, ¿no? Es una cosa que me gusta. A ver, es que como tú dices, ¿no? Cada vez que se habla sobre pues, diferentes orientaciones sexuales, o también creo, desde mi punto de vista, ocurre en la novela con la discapacidad o la diversidad funcional, parece que la novela es que tiene que ir de eso. Sí, exacto. Pues no, yo quería integrarlo como un ingrediente más, porque es normal. Exacto. Es normal, no hay que etiquetar la novela porque la protagonista pues tenga un gusto u otro. ¿Qué más da? La novela va de otra cosa. Exacto. Y lo que le guste a Lara, en este caso o no, pues bueno, es secundario, la acompaña a ella y ya está. Es que es muy bueno porque le das visibilidad y das normalidad, que es lo importante, ¿no? Claro. Porque después dicen, no, una novela de no sé qué tal.
y al final que dices, vale, muy bien, me estás contando una historia, pero es una historia que no me tiene sentido, simplemente está porque, como muchas series y muchas pelis que hay, ¿no? Que es en plan tal y dices tú, ¿pero para qué? ¿No? Pero en cambio, Exactamente, sí, porque parece que como hay ahora más inclusión, pues para que sea más actual hay que meter una pareja sí, pues gay o lo que sea. sí, Pues exacto, no. ¿no? Y Y lo de con la discapacidad también. discapacidad me pasaba una cosa que he leído mucho y claro, como me ocurriría a mí si yo me pusiera a hablar de otra cosa que no dominara en absoluto. Lo leo y me da mucho coraje porque, hombre, he estudiado mucho sobre el tema y lo veo que utilizan términos que ya están súper desfasados, peyorativos o formas de comportarse que es que no, que no. Entonces, pues yo quería enseñar la realidad. Además, en aquel entonces estaba haciendo prácticas con adultos en una asociación de síndrome de Down, entonces que lo estaba viviendo de cerca y por eso incluí a Dani. Sí. Y eso, o sea, hacer una tortilla a la francesa, lo que hay en la novela es lo que se les enseña de verdad. Y, y de verdad, pues tienen esas dificultades, en este caso la diglosia. Quería mostrar la realidad y que la gente lo leyera y pues se encontrara con eso, con ese trocito de realidad y no bien enfocado. Con la normalidad, que es Sí, lo que tiene. Muchas veces hay muchas campañas de en plan Concienciación. pero la concienciación real es la normalidad. Normalidad claro. que muestres cómo es. Yo, por ejemplo, lo que digo, yo tengo una discapacidad visual y nosotros hacemos contenido, lo que sea, y cuando yo necesito una ayuda o lo que sea, está Glo, o cuando leemos, ella lee, yo escucho. O sea, son normalidades que la gente vea que es normal, no es ay, tengo que dar a conocer esto. No, se da a conocer con la normalidad, digámoslo así, ¿no? Me parece la Claro. verdad que me parece muy interesante todo eso, y lo de la discapacidad que dices, sobre todo, también muy bien. Pues mira, me alegro, muchas gracias. Sí, no, es una cosa muy... Y que no sé qué iba a decirte, te iba a preguntar otra cosilla y se me ha ido la olla. No sé, es que la verdad es un libro que está muy bien por todo lo que estamos comentando, pero es que tiene todo. O sea, yo creo que en combinación, encontrarse con un libro así se agradece mucho porque, jolín, es que lo empiezas a leer. Bueno, aparte de que el tamaño lo que viene siendo ni es ni muy largo ni muy corto, sino que se lee bien. Esto en un fin de semana, un par de días así tranquilitos, de un poco de tormenta y así ambientado bien, se lee nada. O sea, está muy bien. Y capítulos cortos, que también eso ayuda, ¿no? Sí. Sobre todo, a ver, yo si lo tuviese que leer, además son letras más o menos aceptables, ¿no? Que no son pequeñitas y tal, y hay mucho espacio y tal. Sí. Me gusta mucho también la maquetación por eso, porque es... Y la portada, ¿eh? ¿Qué me decís de La la portada es portada? tremenda, sí. Exacto. La portada está muy guay. Sí. Refleja esta sensación que tiene Lara al regresar a casa de sentirse Ujú. observada y desde su casa, que dice mucho, desde el propio núcleo familiar. Ujú. Que nos pasa a mucha gente, muchas Claro, es veces. que trata temas muy buenos y sobre todo las generaciones que hemos vivido esa infancia de internet, tecnología excesiva, que bajabas en bici y no pasaba nada, que hay casos pues como el que comentas, que una chica desaparece, sí que había, ahora es como mucho más miedo, pero antes tenías esa libertad y ahora es como no tienes esa libertad. Hay unas cosas para reflexionar muy buenas, que son los que mola de los Sí, libros. es cierto. Ujú. Es cierto que ya no se tienen las infancias que hemos tenido nosotras, ¿verdad? Ahora, Claro, sí. pues es que hay como una cultura del miedo porque Sí, suceden totalmente. cosas que antes no sucedían, o a lo mejor es que no había tanta velocidad de información como hoy en día, que en un clic ya te has enterado de todo, pero mi infancia ha sido así, Sí. Bici y con las calle. bicis, sí, Si te pasaba totalmente. algo, pues ya te pongas con algún vecino de turno, la madre de alguien, oye, ¿qué habéis hecho? Tal, pues mira, que me he hecho daño y ya está, o sana, y venga, a correr. Déjame, límpiame rápido que yo me quiero marchar a correr. Pero No, sí que... sí. Es un libro además muy refrescante en cuanto al formato, porque lo que decíamos, llevamos leyendo un montón de novelas negras, Sota, Caballo, Rey, ¿no? O novelas históricas si tienes la historia, pero aquí hay una mezcla todo entre psicología, el misterio La también que hay. tradición, las creencias supersticiosas, Exacto, todo. que yo creo que eso también es un atractivo añadido, Sí, es porque en muy cierta original. medida todos, ¿no? Nos hemos acercado a posturas con
con este tema, Sí, sí. creyentes o no, Sí. por, yo qué sé, al leer el horóscopo, llevar un amuleto al examen, lo que sea, quemar incienso, la hojita de laurel en casa. Total. Sí, El sí. problema, como todo, está en el exceso y en a dónde te llevan tus creencias. Otra lección más del libro, muy Sí. interesante. Pues nada, yo creo que más o menos hemos hablado que la gente que se lea el libro, que lo compre, que se lo lea, porque mola mucho, está muy, muy, muy bien. Es de los últimos que hemos leído uno que nos ha gustado muchísimo. Sí. ¿Y qué le dirías a la gente para que se compre el libro? O para animarles. Pues le diría que es un thriller muy refrescante, apto para cualquier lector, habitual o no, porque es una prosa sencilla, una narrativa con un lenguaje llano y que engancha mucho, que tiene, pese a que el thriller se está escribiendo mucho, tiene temas muy originales y que no se va a arrepentir. Yo creo que al final no se va a arrepentir. No. Seguro que no. Va a querer más. Así que, a ver. Hay que salir sacando otra ya, ¿no? Sí. Yo lo veo además también mucho posiblemente para una película. Ay, me encantaría. Para una película daría bien, yo creo, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Me encantaría, a mí me encantaría. Además, creo que es cinematográfico, ¿verdad? Tú lo estás leyendo y estás totalmente ahí de la mano de la protagonista viendo lo que ella ve. Sí, sí, total. Totalmente. Una peli o una serie, ya. Esto Sí, o miniserie, ahora que también se estira Pues tanto sí. miniserie. Pues casi que me gusta más el formato serie ahora con las plataformas de streaming. Claro, Sí. así Y que una Netflix, Prime, Sí. todo. Amazon Prime se está ahí. poniendo las pilas, ¿eh? Pues Tocada la escribimos puerta. entonces, ¿no? Sí, yo vamos, ¿quién te lo ha dicho? Estas chicas, pero ya, que son consumidoras Venga. a dolor. Nada, la gente que vea el vídeo ahí, que spamee un poco a Netflix y a Prime y que nos saquen una serie o una peli que mola mucho. No, y aparte la zona, así conocer la zona, ver todo eso, está chulo. Tenemos que viajar a Cádiz, a Chiclana. ¿Sí? Chiclana. Bueno, pues En nada. verano, que os va a gustar, en verano. Pero Sí, sí. con frigorífico o sin él. No. Tendrás que buscarlo. Vale. Oye, hay que hacer un recorrido, se hace un recorrido por allí, le dices, montamos un recorrido, ya está. Sí, hay muchos sitios. En Cantabria con los libros de María Oruña sí que hicieron, con los de Puerto Escondido Sí. hicieron una ruta. Y aquí en Galicia con algún escritor más también, sí, sí. Pues Los de nada, Dolores muchísimas Redondo gracias. también. ¿Perdón? Sí. Ah, sí. Los de Dolores Redondo, sí. Pues lo dicho, nada, Blanca, muchísimas gracias por el libro, por la entrevista y esperamos que vengan muchas más novelas y aquí estaremos para leerlas, seguro. Atentas ahí. Cuando veamos Blanca Caballos. Oye, que ya ha sacado el nuevo, vamos, al lío. Venga, pues nada, pues muchísimas gracias a vosotras, que estamos muy a gusto y me alegro de que lo hayáis disfrutado. Y gracias por este ratito. Nada, gracias a ti. Bueno, pues está aquí este perro que no ladra, con su autora, Blanca Cabañas. El libro, Perro que no ladra, no un perro. Ya veis que es un libro muy, muy interesante, la verdad, con un aire fresco en el thriller. No es lo típico sotacado de allí rey, sino que es muchas cosas, una mezcla muy, muy interesante. Y para tanto si sois lectores como si no, os va a gustar. Muchísimo. Capítulos cortitos, una trama que da unos giros que no te lo esperas. No hay forma de decir, va a pasar esto. No vayas por ahí que te va a dar una vuelta que vas a decir, pero ¿qué ha pasado de repente? Exacto, y con historias que pueden ser historias totalmente reales. Sí. Y que te hacen ver cómo evoluciona, cómo una cosa que pasó en el pasado, un hecho puede afectar a tanta gente en el presente, Sí. ¿no? Y es, la verdad, recomendadísimo. Tendréis aquí abajo en la descripción el enlace a la reseña en proyectogrir.com, en nuestra web. Y el enlace al libro. El enlace al libro, que estará en Amazon o en vuestras librerías favoritas. Pero como ha empezado la autopublicación en Amazon, pues allí estará, sobre todo. Y nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo y nos vemos En próximos vídeos. Adiós. Chao.